Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de un hombre cuyo nombre, yo creo que al mencionarlo genera una reacción casi automática. Sí, totalmente. Es mencionar su nombre y la gente ya tiene una idea preconcebida. Hablamos de Adam Smith. Es casi seguro que a cualquiera le venga a la cabeza la etiqueta de el padre de la economía moderna. O, bueno, más aún, la imagen del gran defensor del egoísmo desenfrenado y del capitalismo sin escrúpulos. Efectivamente. Y es una imagen que, cuando profundizas un poco, se desmorona. Claro, es que revisando las fuentes, en concreto el documento titulado Adam Smith es una figura monumental.pdf, emerge un patrón fascinante que rompe por completo con esa imagen tradicional. O sea, lo que revelan los textos originales es a un filósofo moral profundísimo. Alguien con ideas que, francamente, desafían los estereotipos que se le han colgado durante siglos. Y es un verdadero placer estar aquí para esta exploración. Encantado de tenerte aquí para desentrañar todo esto. Porque la misión de esta inmersión detallada de hoy es descubrir cómo funciona realmente una sociedad próspera según el propio Smith. Y desmentir unos cuantos mitos monumentales por el camino, claro. Para entender realmente a este pensador tenemos que hacer el esfuerzo de despojarnos de las etiquetas del siglo XXI. Hay que viajar en el tiempo. A la ilustración escocesa, ¿verdad? Exacto. Hay que trasladarse a la Escocia del siglo XVIII, un momento histórico de una efervescencia intelectual extraordinaria. Solo así podemos comprender la mente que se esconde detrás del mito. A ver, Smith no era un banquero calculador ni un magnate de las finanzas. ¿Era un académico? Un académico que buscaba desesperadamente entender qué es exactamente lo que hace que una sociedad formada por individuos tan distintos no solo funcione, sino que prospere de forma armoniosa. Pues para empezar, tenemos que hablar de sus orígenes, porque el contexto lo es todo. Adam Smith nació en Kirkcaldy, un pequeño pueblo costero de Escocia, en el año 1723. De hecho, ni siquiera se sabe la fecha exacta de su nacimiento, solo que fue bautizado un 5 de junio. Filaos qué curioso. Y creció, como decíamos, en plena explosión de la Ilustración escocesa. Tabernas, clubes de debate que hervían con discusiones sobre filosofía, ciencia, los derechos del hombre. Y ese ambiente vibrante fue absolutamente crucial para su desarrollo. Fijaos en la precocidad del personaje. Con tan solo 14 años ingresó en la Universidad de Glasgow. 14 años, tela. Sí. Y allí tuvo la inmensa suerte de cruzarse con Francis Hutcheson, un profesor de filosofía que le marcó profundamente. Hutcheson no solo le enseñó ética, le inculcó una pasión inquebrantable por la libertad civil. O sea, el amor por la libertad de las personas, por la capacidad de decidir y actuar sin las imposiciones de monarcas absolutos. Eso es. Esa fue la semilla que luego germinaría en todas sus teorías económicas. Vale, vamos a desgranar esto, porque su trayectoria académica tiene un contraste tremendo. Después de esa etapa tan estimulante en Glasgow, consigue una beca para irse a la prestigiosa Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y aquí viene el choque. Claro, cualquiera pensaría que llegar a Oxford en el siglo XVIII era alcanzar el Olimpo del conocimiento. Pero, según las fuentes que manejamos, resulta que odió profundamente la experiencia. ¿Qué fue lo que encontró allí que le provocó tanto rechazo? Pues encontró complacencia y estancamiento. En Oxford, los profesores tenían sus puestos asegurados, por privilegios institucionales, independientemente de si enseñaban bien, mal o si directamente no enseñaban nada. Madre mía. Smith llegó a dejar por escrito una queja lapidaria, afirmando que la mayoría de los profesores habían abandonado incluso la apariencia de enseñar. Básicamente, cobraban su sueldo y dejaban a los alumnos a su suerte. Efectivamente, para una mente tan inquieta como la suya, ver una institución tan prestigiosa convertida en un nido de pereza fue una lección que no olvidaría. Le demostró que cuando no hay incentivos ni competencia, hasta las instituciones más nobles se corrompen. Es una anécdota que ilustra perfectamente por qué luego desconfiaría tanto de los monopolios y los privilegios inamovibles. De hecho, tras esa decepción, regresa a Escocia y es allí donde realmente florece. Se convierte en profesor de lógica y, posteriormente, de filosofía moral en la misma Universidad de Glasgow donde había estudiado. Y recalco lo de filosofía moral porque la economía como carrera o disciplina independiente no existía en aquel entonces. No para nada, pero el verdadero punto de inflexión, el giro de guión en su vida, llega cuando le ofrecen ser el tutor personal del joven duque de Buccleuch. Un puesto que hoy equivaldría a ser el mentor exclusivo de un heredero multimillonario, imagino.
Tal cual. Este trabajo venía con una pensión vitalicia espectacular y le permitió hacer algo transformador: viajar por Francia y Suiza durante casi 3 años entre 1764 y 1766. Y en ese viaje Smith no se dedicó a hacer turismo, se introdujo en los salones más exclusivos de la intelectualidad europea. Conoció a pensadores de la calle de Voltaire y, lo que es más importante para nuestra historia, se reunió extensamente con los fisiócratas franceses. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque los fisiócratas tenían una visión muy particular del mundo. Creían fervientemente que toda la riqueza de una nación provenía única y exclusivamente de la tierra, de la agricultura. Exacto. Para ellos, los comerciantes o los artesanos no creaban valor real, solo transformaban lo que salía del suelo. Imagino que estas conversaciones chocaron frontalmente con lo que Smith veía en una Gran Bretaña que ya empezaba a industrializarse. Chocaron y mucho. Esas interacciones le obligaron a afilar sus propios argumentos. Respetaba a los fisiócratas por su defensa del libre comercio frente a los controles estatales, pero discrepaba en el origen de la riqueza. Claro, para él no era el campo. Para Smith no era solo la tierra, era el trabajo humano el verdadero motor del valor. Ese viaje cristalizó las ideas que darían forma a su obra maestra. Y tras esa etapa cosmopolita, es curioso observar cómo terminó sus días. Volvió a Edimburgo y trabajó como comisionado de aduanas. Un puesto que le dio una visión hiperrealista y práctica del comercio internacional, el contrabando y los impuestos. Y falleció en 1790, dejando una instrucción final muy reveladora. Exigió que se quemaran casi todos sus manuscritos inacabados. Una lástima enorme para los historiadores. ¿Cuántas ideas brillantes se habrán hecho cenizas por ese nivel de perfeccionismo extremo? Pero centrémonos en los textos que sí sobrevivieron, porque aquí es donde desmontamos el mayor mito sobre su figura. El gran mito del egoísmo. Exacto. Antes de hablar de fábricas, de aduanas o del libre mercado, Smith habló de la naturaleza de nuestra moralidad. Existe esta creencia popular de que Adam Smith es el profeta de la avaricia, el hombre que dijo que ser egoísta es bueno. Ya, pero su primer gran libro, La teoría de los sentimientos morales, publicado en 1759, plantea un escenario radicalmente distinto. Lo fascinante aquí es cómo aborda la psicología humana, ¿verdad? Lo fascinante aquí es, precisamente, su realismo. Smith no era un ingenuo. Partía de la premisa realista de que los seres humanos tenemos un fuerte componente de interés propio. Necesitamos comer, prosperar, cuidarnos. Eso es innegable. Pero la piedra angular de este libro es un concepto que él llama simpatía. Y hay que aclarar que no utiliza la palabra en el sentido moderno de caerle bien a alguien o sentir lástima. Ah, vale. Entonces, ¿qué es la simpatía para él? Para Smith, la simpatía es la empatía innata. La capacidad que tenemos de observar a otra persona, proyectarnos en su situación y compartir sus pasiones o su dolor. Espera, para dejarlo claro. ¿Está diciendo que no somos calculadoras humanas, buscando solo el máximo beneficio? Porque eso rompe con la imagen fría y racional que nos venden en las clases de economía. Rompe totalmente. Según las fuentes, Smith argumenta que extraemos un placer real, una satisfacción genuina, simplemente al ver que otras personas sienten lo mismo que nosotros, o al aliviar el sufrimiento ajeno. Es como si existiera una conexión invisible entre las personas. O sea, si alguien se da un golpe tremendo en la calle, los que lo ven hacen una mueca de dolor, casi como un reflejo. Esa es exactamente la base. Y de esa empatía refleja, Smith construye uno de sus conceptos más sofisticados, el espectador imparcial. El espectador imparcial. Suena a figura judicial. Sugiere que, a base de vivir en sociedad y observar cómo nos juzgan los demás y cómo juzgamos nosotros al resto, desarrollamos una especie de figura imaginaria en nuestra mente. Una voz interna. Eso es, un observador externo y completamente neutro. Antes de realizar cualquier acción que afecte a otros, este mecanismo nos obliga a preguntarnos si aprobaría un extraño desinteresado lo que estoy a punto de hacer. Pero, ¿en qué se diferencia esto de la simple idea de la culpa o del miedo al castigo divino que se predicaba tanto en su época? Parece similar a la conciencia religiosa tradicional. La diferencia es abismal y muy moderna. Para Smith, esta moralidad no viene impuesta desde arriba por un mandato divino, ni por las leyes de un rey. Se genera desde abajo, a través de la interacción social. Qué interesante.
No actuamos moralmente solo por miedo al infierno o a la cárcel, sino porque, por nuestra propia naturaleza empática, deseamos la aprobación de ese espectador imparcial. Queremos sentir que somos merecedores de respeto. Es decir, que la moralidad es un tejido social orgánico. Este mecanismo mental es lo que nos permite vivir juntos en una sociedad sin destruirnos mutuamente por puro interés propio. Y esto me parece fundamental. Sin entender este tejido moral, es imposible interpretar correctamente su economía. Totalmente de acuerdo. El mercado libre que Smith propondría años después solo tiene sentido dentro de una sociedad que ya comparte este marco ético sólido basado en la empatía. Y con esta base establecida, podemos dar el salto temporal al año 1776, un año sísmico, Desde luego, no solo por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, sino por la publicación de la riqueza de las naciones. Y me encanta cómo, en lugar de abrir un tratado tan denso hablando de reyes o del oro acumulado en grandes bóvedas, lo abre con una escena increíblemente mundana. una fábrica de alfileres. Aquí es donde se pone realmente interesante. El ejemplo de la fábrica de alfileres es una de las analogías más poderosas de la historia del pensamiento, porque captura la esencia de la revolución industrial que estaba empezando a asomar. Smith lo utiliza para ilustrar el concepto de la división del trabajo. Invita a visualizar un escenario. Imaginemos a un herrero tradicional, por muy hábil que sea, intentando fabricar un alfiler él solo. Tiene que hacer de todo. Todo. Tiene que extraer el metal, fundirlo, estirar el alambre, cortarlo, afilar la punta, forjar la cabeza. Con muchísimo esfuerzo, quizá logre hacer uno o como mucho 20 alfileres en un día entero. Su productividad es ínfima. Y por tanto, los alfileres serían artículos de lujo. Pero luego, los textos muestran cómo Smith describe el proceso cuando se aplica la división del trabajo. Si coges a 10 personas en un taller y divides el proceso en pasos minúsculos, Uno solo estira el alambre. otro se dedica exclusivamente a cortarlo. Un tercero, que no hace nada más en todo el día, lo afila. Y de repente, esas mismas 10 personas, trabajando coordinadas, no hacen 200 alfileres al día, fabrican 48.000. 48.000. Es una explosión de productividad que desafía la lógica matemática tradicional. Y Smith detalló meticulosamente 3 beneficios fundamentales que explican este salto espectacular. El primero es el aumento asombroso de la destreza individual. Si una persona repite una tarea simple miles de veces, adquiere una velocidad y precisión inalcanzables para un artesano generalista. Claro, te vuelves un experto absoluto en tu pequeño paso. El segundo es el ahorro de tiempo. En la producción tradicional, cambiar de herramienta, moverse por el taller y cambiar de mentalidad consume horas a la semana. Al especializarse, ese tiempo muerto se elimina. Y el tercer beneficio es, para mí, el más visionario de todos: la invención de maquinaria. Smith argumentaba que cuando reduces el trabajo de un ser humano a un movimiento tan simple y mecánico, es solo cuestión de tiempo que a ese mismo trabajador se le ocurra inventar un mecanismo que automatice ese paso. Básicamente, predice que la división extrema del trabajo es la antesala de la automatización industrial. De ahí concluye que la verdadera riqueza de una nación no es el oro, sino esta capacidad de multiplicar el valor del tiempo y el trabajo humano. Pero aquí es vital detenernos, porque si nos quedamos solo con los aumentos de producción, hacemos un retrato incompleto de Adam Smith. Él no era ciego a las consecuencias sociales de sus teorías. No, para nada. Las fuentes recogen una advertencia durísima que a menudo se omite. El lado oscuro de la especialización. ¿A qué se refiere exactamente? Smith previó que si obligas a un ser humano a pasar 10 o 12 horas al día durante toda su vida haciendo un único movimiento repetitivo, como simplemente estirar un alambre, su mente se atrofia. Se apaga, claro. Literalmente, advirtió que el trabajador pierde el hábito de ejercitar su imaginación y se vuelve tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a ser una criatura humana. Es un nivel de preocupación por la salud mental y moral de la clase trabajadora que choca frontalmente con la caricatura del capitalista desalmado. Es imposible leer esto y no pensar en las modernas cadenas de montaje o incluso en ciertos trabajos de oficina actuales de introducir datos sin descanso. ¿Y cuál era la solución que proponía Smith ante este daño psicológico? Su solución rompe todos los esquemas de quienes creen que abogaba por un estado inexistente. Precisamente para contrarrestar este entorpecimiento mental causado por la industria, Smith defendió a capa y espada que el Estado debía proporcionar y financiar la educación pública para las clases trabajadoras. Educación pública estatal en el siglo XVIII. Así es.
Consideraba que una sociedad donde la gran mayoría de sus ciudadanos están mentalmente alienados y degradados no puede ser ni próspera ni segura. Quería que la educación, financiada por la comunidad, mantuviera viva la capacidad intelectual del ciudadano. Un Estado que interviene para salvar al individuo de los excesos de la propia industria. Eso nos obliga a replantearnos otro de sus conceptos más famosos y peor entendidos: la mano invisible y el laissez-faire. Sí, se suele invocar la mano invisible como si fuera una fuerza mística, una creencia ciega en que el mercado siempre tiene la razón y lo soluciona todo por arte de magia. Y nada más lejos de la realidad. Las fuentes demuestran que la mano invisible no es magia. Es una descripción temprana de un sistema cibernético de retroalimentación, lo que hoy llamaríamos orden espontáneo. Para ilustrarlo, podemos usar el clásico ejemplo de la oferta y la demanda de los zapatos que se mencionan a menudo. Si en una ciudad, por algún cambio de moda o necesidad, hay un aumento repentino en la demanda de zapatos, pero muy pocos zapateros, el precio inevitablemente sube. Lógico. Hay pocos zapatos y mucha gente los quiere. Ese precio alto es una señal, una alarma que indica que hay una necesidad insatisfecha en la sociedad, y al ver que hacer zapatos se ha vuelto tan rentable, el interés propio entra en acción. Muchas más personas, buscando ganar dinero para sus propias familias, deciden abrir talleres de calzado. No lo hacen por caridad hacia los que van descalzos. Lo hacen por beneficio personal. Y aquí es donde entra la cita legendaria que recoge el análisis, una de las más famosas de la historia económica. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, de donde esperamos nuestra cena, sino de su consideración a su propio interés. Exacto. Pero el ciclo no termina en el beneficio personal, y ahí reside la genialidad del sistema. Al abrirse tantos talleres nuevos de zapatos, se genera algo fundamental. ¿Competencia? Competencia. Para poder vender sus zapatos frente a tantos rivales, los fabricantes se ven obligados a bajar los precios y mejorar la calidad de la piel o las costuras. El resultado final, no intencionado, es que la sociedad obtiene exactamente la cantidad de zapatos que necesita, de mejor calidad y al precio más bajo posible. El egoísmo individual, encausado por la competencia, ha servido al bien común sin que ningún burócrata estatal haya tenido que planificar cuántos pares de zapatos se debían fabricar este año. Es un mecanismo de coordinación fascinante. ¿Lo es? Pero para valorar la audacia de proponer esto en 1776, tenemos que entender contra qué estaba luchando intelectualmente. La riqueza de las naciones fue un ataque demoledor contra el sistema económico dominante de la época: el mercantilismo. El mercantilismo era una visión del mundo basada en la escasez. Los grandes imperios europeos creían que la economía global era un juego de suma cero, una tarta de tamaño fijo. Si tú ganas, yo pierdo. Exactamente. Si Francia se llevaba un trozo más grande, Gran Bretaña perdía. Por tanto, la política de Estado consistía en acumular todo el oro y la plata posibles dentro de las fronteras, fomentar las exportaciones y poner enormes barreras, aranceles y prohibiciones a las importaciones. Básicamente asfixiar el comercio internacional para retener los metales preciosos. Y llega Smith y les dice que están viviendo la riqueza de forma completamente equivocada, que acumular oro en una cámara acorazada no mejora la vida de los ciudadanos. Él introduce la teoría de la ventaja absoluta, que apela al sentido común más rotundo. Si otro país, debido a su clima o a su experiencia, puede venderte tela, vino o trigo más barato de lo que te costaría producirlo a ti localmente con mucho esfuerzo, lo más inteligente es comprarlo fuera. Abogaba por derribar los aranceles y fomentar el libre comercio real porque eso hace que el pan y la ropa sean más baratos para la población general, aumentando su riqueza real. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de precios? Al intentar explicar cómo funciona este intercambio libre, Smith se topó con problemas teóricos muy complejos sobre el valor. Hizo una distinción crucial entre el valor de uso, que es la utilidad práctica y vital de un objeto, y el valor de cambio, que es el precio que alguien está dispuesto a pagar por él en el mercado. Lo que nos lleva de cabeza a uno de mis rompecabezas favoritos de la economía clásica: la paradoja del valor, también conocida como la paradoja del agua y los diamantes. Es tan simple como profunda. Fijaos, el agua tiene un valor de uso infinito. La necesitamos a diario para no morir. Sin ella, la sociedad colapsa. Y sin embargo, su valor de cambio, su precio, es casi nulo. En cambio, un diamante es prácticamente inútil para la supervivencia.
No te lo puedes comer, no te abriga, no construye casas, pero su valor de cambio es astronómico. ¿Cómo resolvía Smith esta aparente contradicción? Es una de las grandes preguntas del pensamiento económico. Smith propuso que, si bien la utilidad a corto plazo parece no encajar con el precio, a largo plazo el valor de cambio de un bien está profundamente anclado en la cantidad de esfuerzo y trabajo necesarios para obtenerlo. Claro, el coste de conseguirlo. Extraer agua de un arroyo requiere muy poco esfuerzo humano comparado con organizar una expedición, excavar una mina profunda, encontrar un diamante en bruto y tallarlo meticulosamente. Es ese trabajo acumulado el que determina el valor base. Aunque la teoría del valor trabajo sería perfeccionada y modificada posteriormente por otros economistas, sentó las bases para entender la estructura de costes. Y hablando de costes, los textos muestran cómo Smith diferenciaba entre lo que vemos a diario, el precio de mercado, y el precio natural. El precio de mercado es como una montaña rusa. Si hay una mala cosecha o una moda repentina, los precios suben y bajan por pura oferta y demanda. Pero debajo de ese ruido existe una fuerza gravitacional, el precio natural, que es el coste real a largo plazo de producir las cosas. Y al desglosar ese precio natural, Smith nos regaló una radiografía perfecta de la estructura de clases de su sociedad. Identificó que el precio de cualquier producto se divide en tres componentes, correspondientes a tres grandes grupos sociales y la forma en que perciben ingresos. Vamos con ellos. Primero, los trabajadores, que aportan su esfuerzo físico a cambio de un salario. Segundo, los terratenientes, que perciben rentas simplemente por ceder el uso de las tierras agrícolas o los solares urbanos que poseen. Y tercero, los capitalistas o dueños de manufacturas, que obtienen beneficios como recompensa por adelantar el capital para materiales y asumir el riesgo empresarial. Bien, tenemos las clases. ¿Y cómo se asegura de que toda esta maquinaria económica no se quede estancada, sino que crezca y genere prosperidad general? Según las fuentes, la clave de bóveda es el ahorro, o, como se denominaba entonces, la parsimonia. El ahorro es el verdadero motor del progreso económico para Smith. Si un empresario de la época obtiene cuantiosos beneficios de su fábrica textil, tiene dos opciones. Puede gastárselo todo en lujos frívolos inmediatos, grandes banquetes, carruajes de oro o mansiones gigantescas. Si hace eso, la riqueza se disipa. ¿Y la segunda opción? Pero si es parsimonioso, si decide contener su gasto y ahorrar una parte importante de esos beneficios, ese dinero ahorrado se convierte en capital, y ese capital se reinvierte en la sociedad. Se usa para construir fábricas más grandes, contratar a más trabajadores o financiar la invención de nuevas máquinas. Ese ciclo de reinversión constante es lo que eleva el nivel de vida general a lo largo del tiempo. Llegados a este punto, hay una pregunta ineludible. Hemos hablado del poder del mercado, de la especialización y de la competencia, pero en todo este ecosistema vibrante, ¿qué papel le reservaba realmente Adam Smith al gobierno? Porque volvemos a lo mismo, la caricatura moderna nos dice que quería ahogar al Estado en una bañera. La caricatura no resiste el análisis de sus textos. Smith era muy cauteloso con la intromisión del Estado en los precios o en las decisiones individuales de comercio, sí. Delineó un Estado limitado, pero le asignó tres funciones que consideraba no solo importantes, sino vitales para la propia supervivencia de esa sociedad civilizada y próspera que defendía. Tres pilares estructurales, vamos a verlos. El primero es de puro sentido común para la época, la defensa nacional. El Estado debe proveer y mantener una fuerza militar profesional para proteger a la sociedad de agresiones externas. La es la administración de justicia exacta e imparcial. Y esto es vital para la economía, porque significa proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia u opresión de sus vecinos. Asegurar los derechos de propiedad y garantizar que los contratos se cumplan. Sin tribunales justos y predecibles, el riesgo de invertir desaparece y la economía colapsa. Y el tercer pilar es el que, curiosamente, más se olvida en los debates contemporáneos: el establecimiento y mantenimiento de obras públicas e instituciones públicas. Obras públicas. Smith reconociendo fallos del mercado. Smith tenía una lucidez enorme para reconocer los fallos del mercado. Sabía que hay infraestructuras y servicios que son inmensamente beneficiosos para toda la gran sociedad,
pero que la iniciativa privada jamás va a proveer porque el coste es demasiado alto y el beneficio directo para un solo individuo es demasiado bajo o difícil de cobrar. Estamos hablando de construir carreteras amplias, canales, puentes seguros, mantener puertos comerciales y, como ya mencionamos en el caso de la fábrica de alfileres, financiar un sistema de educación básica para evitar la degradación moral e intelectual de la población. Así es. Resumiendo, Adam Smith emerge de estos documentos no como al villano sin entrañas o el simple apologista de la avaricia que la historia simplificada nos ha vendido. Nos encontramos ante un pensador complejo, tan profundamente preocupado por la empatía, la moralidad y la simpatía humana, como por la eficiencia que trae la división del trabajo y los mercados abiertos. Para él, la economía nunca fue un fin en sí mismo o un simple juego matemático para amasar fortunas. Era la herramienta práctica para liberar a la población general de la pobreza. Si conectamos esto con el panorama general, nos encontramos con la mayor paradoja, el giro definitivo que esconden las fuentes de hoy. A ver, A pesar de ser considerado unánimemente y celebrado como el padre espiritual del sistema capitalista, Adam Smith era, en la práctica, uno de los mayores críticos y desconfiaba profundamente de los propios empresarios y grandes comerciantes de su época. este es sin duda mi dato favorito de toda la investigación, porque es inesperado. Hay una cita literal en los textos que deja las cosas clarísimas. Refiriéndose a los dueños de los negocios, Smith advierte con crudeza que rara vez se reúnen, incluso para divertirse, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es brutal. Lo tenía cristalino. Si dejas a un grupo de empresarios solos y sin vigilancia, su tendencia natural no es competir y bajar precios, sino aliarse, crear un monopolio y perjudicar al público para asegurar sus ganancias. Es una observación cargada de una agudeza psicológica brutal. Lo que nos demuestra, en el fondo, es que Adam Smith era un defensor feroz, acérrimo e innegociable de la competencia, pero en absoluto un defensor ciego de las empresas por el mero hecho de ser empresas. Hay una diferencia clave ahí. Él entendía perfectamente que el mercado libre solo es una herramienta útil para la sociedad cuando existe una competencia real y despiadada que obliga a los productores a esforzarse continuamente, innovar y ofrecer mejores condiciones. Si las grandes corporaciones logran destruir la competencia, ya sea aliándose en cárteles en la sombra o, peor aún, convenciendo al Estado para que les proteja con regulaciones a medida, el sistema entero se corrompe y pierde su justificación moral. ¿Qué lección de historia, de filosofía y de pragmatismo nos deja el intelectual de Kirkcaldy? Y para cerrar nuestra inmersión detallada de hoy, quiero dejar una idea, una chispa provocadora en el aire para que quien nos escuche le dé un par de vueltas. Hemos visto cómo, allá por 1776, el propio Adam Smith ya advirtió de que la hiperespecialización industrial podía atrofiar la mente humana y exigió soluciones a la altura. Soluciones como la educación pública. Exacto. Si pudiera observar el mundo hoy, ¿qué pensaría de nuestra economía moderna? Una economía cada vez más dominada por trabajos fragmentados en microtareas en plataformas digitales, cadenas de suministro invisibles y el avance implacable de la inteligencia artificial automatizando nuestra rutina diaria a una velocidad vertiginosa. Es una gran pregunta. De este panorama de cambio tecnológico y concentración corporativa, quizás necesitamos invocar hoy, con más urgencia que nunca, a un nuevo espectador imparcial que nos ayude a evaluar con honestidad la moralidad de nuestro sistema actual. Ahí queda la reflexión para seguir rumiando. Ha sido un privilegio desgranar este tema con esta profundidad. Lo mismo digo, ha sido un placer. Mantened siempre el espíritu crítico, cuestionadlo todo, y seguid explorando las sorprendentes contradicciones que esconde la historia. Hasta nuestra próxima exploración. No te vayas del video antes de comentar, suscribirte o darle like. Recordá que estamos en TikTok, Instagram y YouTube.